Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es César Marcus. Esto es Cómo escribir un libro. Hoy vamos a hablar de la metamorfosis, la historia de Franz Kafka. Eh, Hablar de la metamorfosis es hablar de Franz Kafka, por supuesto, que era novelista, cuentista, había nacido en Alemania, considerado uno de los escritores más importantes del siglo XX. Nació el 3 de julio del 83, en la República Checa, en Praga, y falleció muy joven, falleció a los 41 años, el 3 de junio de 1924 en Viena, en Austria. Escribía en alemán. Eh, para recordar algunas historias y obras importantes, podemos decir El Juicio, que escribió en 1912, que era muy joven, tenía 25 años. Meditación, 1913. La Metamorfosis, 1915. Un médico rural, 1919. En la colonia penal, 1919. El artista del hambre, una cosa espectacular. Ese relato es impresionante. Es digno un día lo vamos a comentar. 1924. El proceso, 1925. El castillo. El proceso y el castillo tienen que ver mucho con la evolución que venía pasando en la Alemania nazi, que estaba gestando esa Alemania nazi. Por eso habla del proceso y el castillo. América con K, 1927, y su obra cumbre, La Gran Muralla China, 1931. Publicada en 1931. Pensemos que él murió en el 24, entonces todos los demás se fueron publicando después. Los libros de él realmente expresan ansiedades, alienaciones, que vive esa sociedad europea que estaba entre guerras. Pensemos que la Primera Guerra Mundial estaba terminando, o estaba en proceso. Pensemos cuando empezó a escribir, la guerra empezó en 1914, él ya tenía 3 libros escritos. La Metamorfosis de la que vamos a hablar estaba escrita en plena guerra. Y ya cuando termina la Primera Guerra, él empieza a ver con sus últimos escritos los próximos pasos de la Alemania nazi. Por eso habla de la ansiedad, la necesidad de la sociedad europea llevada al absurdo. Hay muchas historias que vamos a ver en la Metamorfosis donde son casi dentro del absurdo. Él crea lo que se llama el realismo fantástico, con parábolas abiertas, que cuenta relatos que parecen fantásticos, pero que tienen un contenido muy fuerte a nivel social. Ahora vamos a hablar de la metamorfosis. La metamorfosis está dividida en 3 partes, que narra la transformación del protagonista, que es Gregorio Samsa, que era un viajero, un viajante de comercio, que vendía telas. Se transforma en un monstruoso insecto. Y el impacto que tendrá este acontecimiento no solo en la vida de la familia y de él. Es decir, cómo esa transformación de un hombre que se despierta a la mañana y en vez de tener cuerpo de una persona, tiene cuerpo de un insecto gigantesco. Cómo cambia eso en su perspectiva, cómo la familia lo toma, cómo lo toma el entorno. Si queremos analizar y ver diferentes puestos, diferentes puntos sobre este tema, vemos que, digamos que la parábola lo que señala es la segregación. Es decir, alguien que se levanta y se encuentra con otra definición sexual, con otro género, con otra idea, con algo que choca contra la sociedad. De eso trata la metamorfosis. Originariamente se llamaba Die Wandlung, que se traduce como la transformación.
pero después del alemán la tradujeron al inglés como The Metamorphosis y quedan como el traducción español, de ahí quedó La Metamorfosis. El argumento, como dije antes, es muy sencillo, no oculta nada, pero es profundo. Es decir, esto que quiero explicar es que no importa cómo escribamos algo, puede ser muy sencillo, pero puede ser muy profundo y es lo que la gente busca. Que sea fácil de comprender, pero que encuentre la profundidad de lo que uno está relatando. Esto lo digo a aquellos que están escribiendo un libro. En el comienzo, como dijimos antes, Gregorio Samsa, al despertar de una pesadilla, de algo que él ve como una pesadilla, descubre que se ha transformado en un insecto. Descubre que tiene innumerables patas, caparazón en la espalda, fuertes mandíbulas. En definitiva, es un gigantesco escarabajo. Pero la mente la tiene de un ser humano, la que él tenía antes. Esa transformación le obliga a enfrentarse a sus familiares. Cuando él explica o él abre la puerta, los familiares vuelven a cerrar la puerta porque no logran entender lo que ven. Su padre lo desprecia, su madre se desmaya al verlo, su hermana Gret, que es menor que él, se apiada de él y se encarga de alimentarlo, de cuidarlo. Acá vemos las posturas. Yo lo comparo mucho con la percepción de género que cada uno tiene. Cuando alguien confiesa en su familia que es gay o que es lesbiana, tenemos estas, es decir, el padre que lo desprecia, la madre que se desmaya, la hermana que lo cuida. Puede pasar eso. O otras cosas, es decir, no solamente transformarse en gay. Quiero estudiar filosofía. Y el padre va a decir, ¿para qué si no te va a dar dinero? Pero es lo que quiero hacer. Entonces, empezamos con cuando alguien, un pequeño, un joven, plantea en su familia algo diferente a lo que la familia piensa, es como que hay un choque. Y es este es el escarabajo que todos llevamos en la espalda. Cuando queremos ser diferente al resto, que la sociedad nos rechaza. Por alto, por flaco, por gordo, por petizo, por lo que fuera, por narigón, por, no sé, un montón por tener un defecto físico. Ese bowl que nos hacen en la escuela, esa discriminación por el color de piel, por el color de ojos, por lo que fuera, es lo que quiere explicar Kafka en su escarabajo. Todos llevamos un escarabajo en la espalda. El tema, volviendo al libro, a la cuento, que el Gregorio es el sostén de la familia. Él vendiendo telas alimentaba a sus padres y a su hermana. Entonces, ¿qué deciden? Como no hay ingresos, deciden alquilar una habitación que sobraba, donde uno guardaba cosas, para unos nuevos inquilinos, para poder tener un ingreso. Pero le piden a Gregorio que se mantenga en silencio para que no lo descubran. ¿Qué ocurre? Una noche, Gret, la hermana menor, se pone a tocar el violín para unos invitados, para esos inquilinos que tenían en la habitación, una pareja, que los invitan a la sala para que ella toque el violín. Gregorio era le gustaba mucho como su hermana tocaba el violín, apreciaba mucho la música que tocaba ella, entonces decide romper todas las estructuras y bajar a la sala para escucharla. Por supuesto, cuando los inquilinos lo ven, salen de la casa corriendo, no pagan la renta que debían, y la reacción de la familia contra Gregorio es encerrarlo en su habitación y no permitirle salir de ahí. Gregorio decide en ese momento que no le lleven más comida,
que no lo protejan más, que no lo cuiden más. Por supuesto, a la semana encuentran el cadáver de Gregorio, el cadáver del gigantesco escarabajo. Como vemos, como dijimos antes, la obra representa temas como identidad sexual, incomprensión, maltrato de las personas diferentes, entre otros temas, como explicamos hace un minuto. Y donde las personas diferentes, o de condición sexual diferente, o de incomprensión, terminan aislándose y viviendo en soledad, porque el entorno no los comprende, porque el entorno lo discrimina. Donde vemos que Gregorio, que era una persona trabajadora, responsable, admirado por la familia, admirado por sus amigos, se convierte de pronto en un estorbo, al no poder cumplir las obligaciones que tenía con su entorno, laborales, sociales. No puede ir a ningún lado y queda encerrado. Por eso la metamorfosis lo que demuestra que es esa lucha que todos tenemos en encontrar un lugar en el mundo. Muchas gracias.